Vamos a empezar este nuevo tema con Al-Ándalus, o lo que es lo mismo, el territorio dominado por los musulmanes en la península desde el 711 a 1492. En primer lugar, vamos a plantear las etapas de su evolución política. La primera sería la conquista, hasta mediados del siglo VIII. La segunda, el emirato, hasta principios del siglo X. La tercera, el califato, hasta principios del siglo XI. Y la cuarta, los reinos de Taifa y los imperios norteafricanos, hasta mediados del siglo XIII, periodo en el que se turnaron los pequeños reinos de Taifas y el dominio primero almorávide y después almohade. Finalmente, el reino nazarí de Granada hasta finales del siglo XV. En segundo lugar, vamos a ver la economía del Al-Ándalus. Esta se caracteriza por su gran desarrollo, principalmente debido a la introducción de nuevos cultivos como el arroz o el naranjo y la expansión del regadío. También por un importante desarrollo artesanal y una gran actividad comercial, tanto interior como exterior. La sociedad de Al-Ándalus era básicamente urbana y se estructuraba siguiendo diferencias religiosas y económicas. Destaca el desarrollo de grupos sociales intermedios como artesanos o mercaderes, la existencia de esclavos y la importante convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos, llamados en esos momentos mozárabes. El gran legado cultural del dominio musulmán de la península se debe al importante contacto cultural con Oriente y a la duración de su dominio. Destacan aportaciones en literatura, filosofía y sobre todo la aportación científica, principalmente en matemáticas y medicina. Esa herencia cultural podemos observarla también claramente en la gran cantidad de palabras de origen árabe de nuestro vocabulario actual. El dominio musulmán de la península no fue completo y surgieron diferentes núcleos de resistencia en el norte que fueron evolucionando hasta convertirse en reinos que se fueron extendiendo hacia el sur en pugna con el poder musulmán de cada momento. Podemos distinguir cuatro grandes núcleos. El núcleo asturiano, que se nutre también de población cristiana que huye del dominio musulmán, el navarro, el aragonés, compuesto por varios condados, y el catalán, dominado en un principio por los carolingios por lo que se llamaba marca hispánica. Los núcleos cristianos comenzaron desde el mismo siglo VIII una expansión hacia el sur que se ha denominado reconquista, aunque más bien es una expansión para buscar nuevos recursos y tierras para una población en crecimiento. Podemos distinguir cuatro etapas. La primera, desde el siglo VIII hasta el siglo X, se alcanza el Duero. La segunda, desde el siglo XI y primera mitad del siglo XII, se alcanza el Tajo y el Ebro. La tercera, la segunda mitad del siglo XII y principio del XIII, donde se alcanza el Guadiana y Sierra Morena. Y la cuarta, el siglo XIII, donde se alcanza el Valle del Guadalquivir y se conquista Valencia y Baleares. Solo queda, a partir de ese momento, el reino nazarí de Granada. A lo largo del proceso de expansión y después de muchos conflictos internos entre los propios reinos y de enfrentamiento con el poder musulmán de cada momento, quedan los cuatro grandes reinos: Portugal, Castilla y León, o Corona de Castilla, Navarra y Corona de Aragón, que está compuesta por la unión de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Todo el proceso de conquista genera diferentes formas de ocupar la tierra, que van a marcar los distintos territorios según esa forma de ocupación. Podemos distinguir tres grandes tipos. En primer lugar, la ocupación por presura o apricio. Se ocupa la tierra, normalmente desocupada, y es más frecuente en el norte de la península. En segundo lugar, la ocupación consejil. Las tierras las concede el rey a un consejo o ayuntamiento de una ciudad, proporcionándole fueros que otorgan una serie de derechos y ventajas por esa ocupación. Es más frecuente en el centro de la península. En tercer lugar, el repartimiento. Las tierras se conceden a grandes órdenes militares, a los nobles o a la iglesia, creando grandes latifundios. Fundamentalmente se utilizó en La Mancha, Extremadura y Andalucía. Esta evolución va generando una sociedad señorial o feudal, dividida en estamentos, y donde destaca como algo original la existencia de minorías religiosas como los judíos o los musulmanes, llamados mudéjares en los reinos cristianos. Esta sociedad provoca una coexistencia cultural muy enriquecedora, en general, donde podemos destacar dos fenómenos culturales importantes: el inicio del Camino de Santiago y la Escuela de Traductores de Toledo, un ejemplo claro de la convivencia de las tres culturas de la península. Los siglos XIV y XV, o Baja Edad Media, son unos siglos complejos y conflictivos. Desde el punto de vista político, en el Reino de Castilla destaca la inestabilidad provocada por las luchas entre la monarquía y la nobleza, lo que provoca varios conflictos internos y el reforzamiento de dos instituciones claves: las Cortes y los consejos o ayuntamientos. La Corona de Aragón se caracteriza por ser una monarquía pactista,
por lo que el rey depende de sus reinos para poder gobernar, y donde por ello se refuerzan las cortes de cada uno de los territorios que componen la corona. Además, aparecen instituciones propias de cada uno de ellos, que reflejan ese poder, como es el caso de la Generalitat Catalana, que se convirtió en una especie del gobierno del Principado. La Baja Edad Media es una época de crisis general, demográficamente por las graves crisis de subsistencia y por las epidemias como la peste de 1391, que provocaron una grave crisis también desde el punto de vista económico, sobre todo en la agricultura, lo que provocó el desarrollo de la ganadería trashumante, que dirigía una nueva institución muy importante como la Mesta, y que provocó a su vez, ya en el siglo XV, un desarrollo muy importante del comercio, tanto interior, apareciendo el fenómeno de las ferias, como exterior. Toda esta crisis se refleja en revueltas y conflictos sociales en todos los reinos, en conflictos entre la monarquía y la nobleza, como la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, o los conflictos sociales y políticos de Cataluña. Como corresponde a esta época de contrastes, también se produce una expansión de los dos grandes reinos. La corona de Aragón, por intereses comerciales y políticos, lo hace por el Mediterráneo, conquistando algunos territorios en Italia como Cerdeña, Sicilia y Nápoles, y creando un ejército mercenario denominado los almogávares. Por otra parte, Castilla se extiende por el Atlántico, compitiendo con Portugal y llegando a territorios cada vez más lejanos gracias a los nuevos descubrimientos para la navegación.